Hablando de fútbol con Buenos Don días. Porfi. Como siempre sabemos decir, alegría, satisfacción sentimos cuando nos encontramos con estas glorias del fútbol amateur aquí en Esmeraldas. Nos hemos encontrado con Jorge Weir. Jorge, a quienes nos siguen, nos ven, tú mismo, tus nombres completos, qué edad tienes y cómo está ese estado de ánimo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, me llamo Jorge Enrique Weir Fuente, tengo 69 años, cumplo 70 ahora en 18 de diciembre. Bueno, este es el estado anímico muy bien, excelente. Siempre soy un hombre alegre y aquí estoy para... Vamos a hablar de fútbol, ¿estás de acuerdo? Claro, desde luego, bonito Bien. eso, muy bonito. Bien, entonces Muy bonito. esto es hablando de fútbol con Don Porfi. Ya. ¿Cuál fue la escuela que terminaste la primaria? La primaria que terminé fue en Sagrado Corazón. Sagrado Corazón. Sagrado. ¿Y la secundaria? La secundaria estuve en el Sagrado Corazón 5 de agosto y Vargas Torres. Sí, fue terrible. Estaba en colegio. No me digas que en la época del Sagrado te mandaron, tome su Sí, carpeta. al 5 de agosto, y el 5 de agosto al Vargas Torres. En esos colegios donde tú pasaste, hiciste fútbol a nivel de selección estudiantil. No, jugaba básquet, me gustaba el básquet. Más el básquet. Básquet jugaba, A también ver, fútbol. cuéntanos un poco. Entonces fui seleccionado de Vargas Torres Ya. en básquet. Y en el 5 de agosto me encontré con grandes futbolistas como Lino Muñoz, Ya, fue sí. compañero de Alfredo Barco. Ya, Entonces eran de la selección de los 5 y del curso. Con ellos me gustó más, ya. porque eran buenos de las selecciones. ¿Tú te del cinco. graduaste en el 5? No, en Vargas Torres. Pero el quinto año fui compañero con ellos. Ay. Grande del juvenil, el Nero Barco, Lino Muñoz, de la selección de Esmeralda. Y con ellos jugábamos en el estadio, pues, y todo eso en el ¿A qué colegio. edad tú entraste a jugar fútbol amateur y en qué equipo iniciaste aquí en Esmeralda? Bueno, yo me inicié en el Deportivo Unión, porque mi papá era socio Ya. con la familia Satizábal, los Luis López Estupiñán, Homero López, gran presidente, y muchos de Alfredo G. Montaño. ¿Qué edad tú tenías cuando iniciaste? Tenía 19 años. 19 años. 19 años. Jugué hasta los 23, 22, porque vino el fútbol profesional. ¿En qué puesto te desempeñabas tú? Jugaba delantero, por un lado, por la derecha, por ser delantero. Era un hombre sencillo, regular, veloz, fuerte. Esa es mi característica. ¿De qué técnico te acuerdas cuando estabas ahí en el Bueno, de mucho. Después le voy a decir una anécdota. Pero el mejor técnico que tuve es Leovigildo Asa. Ya. Y otro un señor Madrid, un sastre en Madrid. Inclusive hay una anécdota que mi papá entré titular en un partido. Mi papá era fanático del Forte Anderson. Le decían, lo sacaron a tu hijo, me dice. Y mi papá había ido con su traguito y se bajó. ¿Y quién es el técnico? Y tuvo un tropiezo, se le pegó un puñete por haberme sacado al hijo. Entonces una gran anécdota. Y tengo otra anécdota más. Dale, del fútbol. caramba, Sí, ¿no? mi papá era así, pero un hombre decidido, se le pegó unos tragos. Y le pegó al técnico por haberme sacado. A ver, 5 minutos. ¿De qué compañeros del equipo Unión, nombres que te recuerdes, por ejemplo? Bueno, de la época que yo lo vi jugar, Y los no, primeros, los que los tú- primeros que jugaste me llevaba mi papá al estadio, vi al Peludo Bona con el Ya, encontramos ahorita, Peludo Bona, Kiko claro, Vázquez ya. y el gran Julio Ávila, Canalete. Canalete Rodríguez, Ya. muchos grandes jugadores, entonces, y gran presidente el señor Homero López Estupiñán. Y de ahí, porque mi tío Alfonso Fernández era presidente de la Unión, entonces los Fernández, primos míos, de parte de mi papá, eran hermanos de parte de padre. Y me llevó, ven a jugar fútbol, me dice los Fernández, Fefe. Claro, Fernando. Entonces en esa época el Manta los compra a Landázuri, Mafú Landázuri, Samaniego, Carita Ballestero. Entonces ahí entramos nosotros. Esa camadita, entonces Ya. nos dieron oportunidad de jugar. Grandes futbolistas fueron al Manta. Entonces, cuando tú jugaste en el Unión, ¿quiénes? Ya me encontré con ¿Con quién te Caruso Vieira, ya. Y Juan Ortiz. Ortiz, ya, Y el mejor delantero que teníamos era el Látigo Cedeño. el látigo, ya. Entonces, en ese tiempo, el doctor Luis Calorrano, el presidente de la Unión, y tenía amistad con la Sociedad Deportiva Aucas de Quito, y lo trajo a Esmeralda. A jugar con Unión. Con Unión. Son los más grandes, fue mi mejor partido que tuve. Entonces, ¿Entraste de titular o al cambio? al cambio, en el segundo tiempo, entró Freud Quiñones. Me gustaría que también le entreviste al señor Freud Quiñones. Freud Quiñones, ya, vamos a ver. Y Edgar Quiñones de Sevilla. Ya. Entonces, Julio Ávila vino a reforzar la Unión. Había salido el Aucas, el mejor jugador del Aucas, Ya. porque Refinería ganaba más que en el Aucas. Son un gran jugador ese. Sí. Entonces lo reforzó a la Unión. Y le hacía un neumático a las campeonas
juveniles, Bolivariana. bolivariano, algo así, Sí. estaban las Yao, las Casierras, Ya. y el estadio a bote. Entonces, en el segundo tiempo entré yo, y jugué el partido, ese Julio Ávila me metió pelota. Entonces, en los camerinos, terminando, me dice, una buena noticia, señor Willy, le ha gustado su juego a los dirigentes del agua, así que prepárese para que vaya. Ya. Yo estaba recién graduado hasta la universidad en ecuación física aquí. Así que yo contento, porque el Látigo Cedeño es el mejor jugador, pues, y no salió ese año. Bueno, entonces ya, pues, yo vivo al frente de Occidental. Ya había comprado, después de una semana, comprar los pasajes. Ya me tocaba salir, comenzó con un dolorcito, había sido el apéndice, y me truncó la carrera. Pues yo digo que a veces el fútbol es suerte, Claro. hubiera sido un jugador profesional. Entonces, me estaba joven, Por la hubiera aprendido más, allá más cosas, qué sé yo, Claro. comportamiento. Son las grandes maneras que el fútbol. cuestión de salud, entonces no Sí, el se apéndice dio. no me dio casi al frente, yo estaba para irme a las 11:30 a Quito. Entonces, ¿Y qué son pasó cosas. después? Ya Después te ya, retiraste del ese hockey, vino, o sí, seguiste pues, jugando. sí, un año más vino por el profesionalismo. Ya, Entonces el juvenil le ganó a la Unión, lo borró. claro. Y una anécdota, Jorge Valencia, técnico de la Unión. El señor se había inscrito y entró a los 45 años y pidió un cambio. Unas payasadas y no metió los otros. Bueno, grande el fútbol, las anécdotas. Oye, Jorge, ¿tú te recuerdas cuando era niño que ibas también a ver jugar? Sí. Me imagino que el Unión nunca fue tu equipo preferido, o siempre fue Sí, el Unión. preferido, pues mi papá era de esa gallada, era ese Socio, club, me decía. club social. Y cuando deportivo. jugaba Unión Juvenil, porque eran clásicos, ¿cómo Clásico. tú lo sentías? Ay, que tenía mi mejor amigo ahí. Tenía a Felipe Calderón, los Zúñiga, Jorge Hoyo. Ellos jugaban en Juvenil. Juvenil, buen equipo juvenil, pues. Claro. Pero entonces, el roce por los portugueses, dueños de su equipo, de la gente más o menos aquí en Esmeralda. Entonces, era el clásico. Juvenil, Unión era famoso. Esa es la diversión, por el cine y el fútbol amateur. Así se llenaba Se llenaba el estadio. Se jugaba también por Una amor cosa, a la camiseta, ¿no? amor a la camiseta, esa es la diversión, los días domingos. Entonces, puchi, y vi grandes jugadores, Vargas Torres, ¿Cuál fue Simisterra, Babington. Babington, Señor, claro. un disciplinado, pero qué tirazo la selección de Y Alegría, Esmeralda. ¿te acuerdas de Alegría, sí, Alegría? volante también. Bueno. Alegría, también jugó en la Unión también. Claro, por eso También, te pregunto. también bueno, me olvidé un poquito, pero buenos jugadores ahí en la Unión. Dime una cosa, por lo general son pocos los que se le han escapado a Ronald Murillo de alguna chapa. ¿Cuál era la chapa que le decían a Jorge Gulli? Bueno, me decían el Tano Lisiarde, Carajo. porque ese tiempo era el goleador de... Y no era el Chunchi Güir, no. ¿Cómo es el sobrenombre? Es que El sobrenombre de mi papá, lo heredé yo lo como hijo, heredaste, desde claro. luego. Pero me decían era Tano el Lisiarde, me Ya. puso Julio Ávila. Ya. Tano, porque siempre encontrábamos, éramos tomadores, entrenábamos toda la semana y los sábados íbamos a tomar. Pero había aficio, pero una responsabilidad. Y el Tano andaba de goleador. Goleador del fútbol Deportivo Cuenca, Cuenca. y el uniforme coincidía como la Unión, rojo y negro. Ya. Entonces decía, el Tano Lisiarde. Luciano. Pero el Chunchi Güir lo heredó Mi del papá. papá. Ah. Vamos a cerrar esta entrevista. ¿Qué recuerdos te trae la polverita? Había antes un arbolito, no había Sí, pues césped. aquí tengo Ya. una foto Ya vamos a hacer esa foto. Ya la vamos Del arbolito. Del arbolito. ¿ves? Aquí está el arbolito. Una foto del arbolito. El arbolito, Sí, claro. vamos, claro. Aquí está la foto. ¿Y el que está aquí en la foto, quién es? Soy Jorge Wilford. Jorge. El Tano Lisiarde, como decía. El Tano Lisiarde. Y acá está la foto de la Unión. Claro. Ya los viejitos, Canalete, los últimos Ahí está Canalete, minutos. sí. Este es Mocho Esta es la Castillo. bomba, la bomba. La bomba. La bomba. Este es Mocho Valencia, Y el hermano Mocho- del doctor que murió en un Sí, accidente. sí. Al Este- Mocho ya lo entrevistamos, al Mocho Aquí Castillo. está Castillo, aquí está. Sí, ¿verdad? sí. Este señor es Vieres, también murió. Ya. Contador de Delgado. Delgado. Bien. El otro Delgado también. Aquí Ya está vamos. Carlos Cedeño. Ya vamos. Juan Ortiz. Ya vamos a mostrar Claro. esta foto para que usted la tenga. Jorge, un mensaje a la juventud que está ahora jugando fútbol y están ávidos de encontrar en el fútbol una salida inclusive a la pobreza. Bueno, el fútbol ahora se ha modernizado. Antes había la técnica, el toque bonito, como lo hacía en el juvenil Tuto Daza, Homero Pacheco subía. Los marcadores no subía, el único que subía selección de Esmeralda era Homero Pacheco, era un jugador distinto que todos. Ahora pues el fútbol es de fuerza, de velocidad. Antes el fútbol era más coordinado, más bonito, los punteros, los aleros, el forward, el número 10, como en Real Madrid, pues, fanático, linda delantera, Roja, porque todavía vive, Roja, Cholo puntero, Roja. Cholo Roja. En el centro, el Lobo Cheme, Ya. y la nota,
qué jugadorazo, qué lindo el Real Madrid. Yo era fanático del Real Madrid. ¿Qué tú le dices a los jóvenes? Por favor, la disciplina, el trago, el comportamiento, el estudio, qué importante. Hay un ejemplo, el Independiente de Sangolquí. Entonces, mira, está en los primeros puestos porque es la disciplina. Entonces, coordina en la formación, digamos, del jugador para el futuro mayor. Ok, esto es Hablando de Fútbol con Don Porfi. Jorge Weir Fuentes, ex Unión Deportivo, claro. Estuvo en esa época cuando las glorias del fútbol de Esmeraldas nos dieron alegría. Hablando de fútbol con Don Porfi.